Muy buenas tardes. Para la Alianza por una Vida Digna es un gusto y un honor contar hoy con la presencia de tres especialistas para comentar el tema que hemos propuesto, que es la creación de la promotora costarricense de investigación e innovación, avance o retroceso para la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica. Vamos a contar con la participación de la doctora Giselle Tamayo. Ella es profesora de la Universidad de Costa Rica y presidenta de la Junta Directiva del CONICIT, que es el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. También nos acompaña el doctor Walter Fernández, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Asimismo, el doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Giselle Tamayo, como dije, la presidenta del CONICIT. Buenas tardes y un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora Tamayo. El micrófono. Sí. Muchas gracias, don Héctor. Voy a compartir la presentación. Vamos a conversar un poco gráficamente con ustedes sobre si nosotros en CONICIT vemos esto como una oportunidad o no. Para los que no nos conocen muy bien y las diferencias que tenemos, es importante rescatar que el CONICIT fue fundado en 1972 y con el propósito principal, a través de la Ley 5048, de promocionar la ciencia y la tecnología. Se supone que tenemos que suministrar ayuda financiera a entes y personas. Tenemos que seguir un reglamento que fue para justamente indicar cómo debíamos hacerlo y además realizar un inventario científico. El CONICIT entonces está debidamente conformado por una institución que es, digamos que, gobernada a través de un consejo director con 5 personas que están nombradas por el Consejo de Gobierno, y este consejo director en realidad lo que hace son pocas cosas, muchas parecieran, pero en realidad no son tantas, porque la actividad sustantiva la lleva a cabo la institución. Aprueban el presupuesto administrativo, aprobamos los proyectos que vienen desde la Comisión de Incentivos recomendados, nombramos especialistas para las evaluaciones, se supone que tenemos que nombrar al secretario ejecutivo y además tenemos que nombrar al auditor interno. Básicamente esta es la función del consejo director, entonces toda la actividad sustantiva recae en la institución. En cuanto al presupuesto, si nos vamos a la ley original de 5048, pues en realidad no vale la pena ni tocarlo porque estábamos hablando de 1,5 millones de colones para operar. Pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 1972. El presupuesto en realidad se formulan anualmente, pero incluye proyectos que son plurianuales. Esto quiere decir que en la mayoría de los proyectos de investigación que se financian no duran un año, sino que duran varios años, 2 o 3 años. El MICIT, por otro lado, fue fundado en 1990, donde se establece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y se establece como MICIT inicialmente, Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque hoy sabemos que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. El papá de estas dos criaturas, que es el doctor Rodrigo Celedón, conversando con él de una manera informal, me decía que él no había la necesidad de ponerle esta otra T, porque al fin y al cabo, telecomunicaciones es una tecnología. Su razonamiento es totalmente coincidente con el mío, pero en fin, esta es la política. La creación de este sistema y del ministerio se hace a través de la ley 7169, en donde se indica que el MICIT es el coordinador del sistema y es el encargado de dar las políticas del sistema. Debe elaborar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, debe realizar el inventario científico. No, perdonen, esto se me quedó de esta, así que borramos esta, perdón. Otorgar incentivos por recomendación de la Comisión de Incentivos. Esto lo puse en rojo porque todas las cosas que están en esta ley en rojo contrastan o de alguna manera no están muy bien definidas en
cuál es la línea entre el CONICYT y el MISIT. En la Comisión de Incentivos, donde se establece en la Ley 7169, se dice que tienen que clasificar y seleccionar los incentivos que se van a otorgar. Esto no se ha estado haciendo, sino que se ha estado haciendo hasta este año. Tradicionalmente lo que sucedía era que la Comisión de Incentivos aprobaba los proyectos y nosotros clasificábamos y seleccionábamos los incentivos. Nosotros, digo, CONICYT. Esto después de una auditoría en la que las auditorías internas de cada una de las dos instituciones se pusieron realmente a ver cómo podíamos adecuar el proceso, cayeron en cuenta que estábamos haciéndolo al revés y justamente ahora, básicamente, el CONICYT es el que aprueba los proyectos una vez que son clasificados y seleccionados por la Comisión de Incentivos. Para esto se asesorará del CONICYT. Eso quiere decir que el CONICYT sigue evaluando los proyectos o las solicitudes. En cuanto al presupuesto, se indica aquí que debe presupuestar en forma explícita los recursos que instituciones destinarán y administrarán para la investigación, el desarrollo y la tecnología. Anualmente, dice la ley, la Comisión de Incentivos, el Consejo Director del CONICYT y el MISIT definen el porcentaje a cada actividad que toca. Bueno, justamente eso es algo que quisiera yo ahondar un poco, pero antes de ahondar en los presupuestos, yo quisiera tocar el tema de qué estamos hablando. Resulta que los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, y disculpen que tengo los del 2018, pero no tengo información todavía más al día. En el 2018, las actividades de ciencia y tecnología, resumidas por ACT, que incluyen investigación y desarrollo, actividades de formación y actividades de servicio en ciencia y tecnología, en este componente, aquí está todo el FES, por ejemplo, ahí es lo que se define en la ecuación como lo que nosotros podemos invertir en ciencia y tecnología en realidad para lo que es el indicador con respecto al PIB. Este indicador que está aquí, que es el de investigación y desarrollo, es un componente pequeño en relación a todas las actividades en ciencia y tecnología. Si lo vemos, para el 2018 son 232 millones de dólares. Esos 232 millones de dólares, si se segmentan por áreas, resulta que se invierte el 21% solamente en ciencias exactas y naturales. Entonces, realmente el país no tiene una tradición para poder invertir en investigación y desarrollo en el campo de ciencias exactas y naturales. Aquí no pude determinar de dónde tomé esto, si las ingenierías estaban acá, así que esto se los quedo debiendo. En cuanto al comportamiento de la inversión en ciencia, en investigación y desarrollo con respecto al PIB, podemos observar que en los últimos años este viene disminuyendo. En el 2018 tenemos ya un punto 39, viniendo históricamente de uno de los puntos más altos en inversión en el 2014. No espero nada mejor en el 2019 y definitivamente en el 2020 vamos a ir justamente hacia el declive, aunque el Producto Interno Bruto ha disminuido, no creo que disminuya en la misma proporción en la que se ha invertido en investigación y desarrollo. Se supone que una de las cosas importantes que se han destacado tanto en la OCDE como en la mayoría de las agencias de innovación es la inversión en los campos de ciencias exactas y naturales e ingenierías y tecnologías, lo que nosotros conocemos como STEM. Y justamente podemos observar que por lo menos el CONICYT, en lo que es el CONICYT, porque esto ya es parte de lo que el CONICYT ha aportado, nosotros tenemos una inversión en ciencias exactas y naturales, ingenierías y tecnologías que juntas parecieran ser un buen segmento de inversión. No dejamos de lado ninguna de las otras áreas de financiamiento. Pero ¿de qué estamos hablando? Aquí tengo yo un gráfico de barras en donde la barra azul es el presupuesto de MISIT global, incluyendo telecomunicaciones. El de naranja es el del MISIT en el que le hemos eliminado el segmento de telecomunicaciones
y el gris es el presupuesto del CONICYT. Históricamente, el 24% de este presupuesto es lo que se le da al CONICYT. Y la mitad de ese presupuesto aproximadamente es lo que se le da al CONICYT para operar. Entonces, vamos como una fracción de 1 a 1 en esos términos, ¿verdad? En el 2018, por ejemplo, la inversión digamos, lo que gastó el país en el programa de ciencia y tecnología del MICIT era alrededor de 16 millones de dólares, incluyendo la parte de telecomunicaciones. CONICYT ocupó un presupuesto de 4.7 millones. Estos presupuestos aprobados y jamás ejecutados, o sea, la ejecución es una cosa diferente. Para el 2020 hemos observado que viene en realidad una tendencia desde el 2016 a disminuir el presupuesto del ministerio, y esto obviamente también se refleja un poco en el presupuesto del CONICYT. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para el 2018, si nosotros en investigación y desarrollo habíamos invertido 232 millones de dólares, solo de esos 16 millones son del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en realidad, la mitad de 4,7 millones de dólares es lo que el Estado invirtió en ciencia y tecnología. Más o menos para darnos una visión, aquí tengo presupuestos de las instituciones del 2020 en la que quisiéramos una comparación. El CONICYT más o menos tiene un presupuesto para el 2020 de operación que es muy similar al sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Conversando con el ex vicerrector, don Fernando García, en su oportunidad, él me comentaba, sorprendido de que el presupuesto de su vicerrectoría, en general, porque aquí nada más está la parte administrativa, aquí hay un solo centro, aquí está el ICP, o sea, no están todas las cosas, todos los institutos que realizan investigación, es muchísimo mayor que el presupuesto del CONICYT. De hecho, los fondos del sistema para investigación son 14.000 millones de colones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del CONICYT y de su impacto y de la promoción en ciencia y tecnología y todo lo demás? En realidad estamos hablando del presupuesto de un ministerio que de abajo para arriba es el segundo. Nunca ha tenido ninguna importancia en el Estado, en el gobierno, ni en la diplomacia para poder realmente otorgarle recursos a este sistema. En la colocación de recursos por tipo de fondo, aquí tenemos una evaluación de cómo han ido comportándose los diferentes fondos que administra el CONICYT. Podemos observar que en el 2015 se dio una gran inversión por el fondo del PIN. Este no lo administra el CONICYT, lo va a administrar el próximo año, pero desde el punto de vista de seguimiento, todo esto lo manejó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque CONICYT hizo las evaluaciones, pero sí es una inversión enorme. Quitando esta línea amarilla, ustedes pueden ver que definitivamente los fondos van disminuyendo. Hay un problema orgánico en esto y que tiene origen, como lo había comentado yo, en las leyes 7169 y 5048. Primero, el MICIT no realiza el planeamiento estratégico de convocatorias. Realiza convocatorias a destiempo. Subejecuta el programa de incentivos y PROPYME, y eso impacta la eficiencia de gasto del CONICYT. Para muestra un botón, el presupuesto de 2020, originalmente incluso aprobado por Hacienda, ascendía a 3.500 millones. Justamente por superávits de los años anteriores, Hacienda no autoriza, ni la Contraloría autoriza 3.500 millones, solo autoriza 2.535 millones. Sin embargo, en julio de este año se recibe una notificación de la Secretaría de Hacienda, de la STAP, en la que no son 2.535 millones los que puede en realidad manejar el CONICYT, sino 1.733.29, producto de que la ejecución del 2019 fue de 1.655.96. Y por regla fiscal, no podemos gastar más del 4.36%, creo, sobre este monto.
Entonces, la subejecución que se dio en el 2018, 2019, impactan para que el presupuesto que tiene CONICYT para operar en el 2020 se haya disminuido prácticamente de lo que originalmente había planteado, que era 3.500 millones, a 1.733 millones. ¿Dónde se origina todo esto? Todo esto se origina de esta compleja red de cosas. Yo sé que, no sé cómo vamos con el tiempo, don Héctor. Tiene 14 minutos, doña Giselle, en este momento, pero siga adelante para que pueda terminar su presentación. Ok. Cada entidad, aquí esto está hecho de forma tal que por colores podemos identificar quiénes son los actores en este sistema. En gris MICYT, en naranja CONICYT, en verde CONICYT y MICYT, en amarillo PAJA Congreso, en morado los que aplican, en la comisión de incentivos con celeste y digamos vacío con un encuadre naranja, MICYT, CONICYT y el beneficiario. En mayo nosotros empezamos o tenemos ya que presentar cuál es el presupuesto del año siguiente, como cualquier entidad pública. Empezamos nosotros diciendo cuánto necesitamos para operar y cuánto necesitamos guardar para el siguiente año por los proyectos plurianuales y las becas de posgrado. Una vez que hacemos eso, vemos cuánto sobra y le decimos al MICYT cuánto sobra. Y entonces con eso él dice, ok, bueno, eso va a ser fondos sin incentivos. Aparte de eso, la ley de PROPYME le asegura 125 millones de colones al año que se suman a lo que hemos visto del fondo de incentivos. Una vez que se planifica, entonces se manda el presupuesto global, se confirma el presupuesto global a CONICYT por parte de MICYT, que muchas veces es reducido incluso a lo que se había solicitado inicialmente y acordado inicialmente. Una vez que ya eso sucede, pasan a Hacienda, Hacienda entrega el proyecto, la ley de presupuesto al Congreso, la aprueba, viene la aprobación o desaprobación de la Contraloría, y entonces una vez que ya estamos en el año siguiente, el MICYT define áreas e informa a la Comisión de Incentivos y CONICYT cuáles son las áreas que va a financiar. En otras palabras, esa coordinación que habla la ley 7169, en mi experiencia en estos últimos 4 años, no se ha dado, ni con don Marcelo Jenkins, ni con doña Carolina Vázquez, ni con don Luis Adrián Salazar, ni con doña Paola Vega. He pasado por 4 ministros y ninguno ha hecho la coordinación debida. MICYT anuncia convocatorias, de convocatoria a convocatoria, o sea, no anuncia un plan, sino simplemente, ok, vamos a abrir los proyectos de investigación, vamos a abrir ahora vamos a abrir las becas, vamos a abrir el programa de ferias, ¿verdad? Eso se va comunicando según sea según sea la agenda que ellos tengan internamente. Para abrir una convocatoria, previamente CONICYT y MICYT tienen que acordar cuál es el formato de esa convocatoria, pero básicamente es para poder hacer el rubro de la rúbrica de evaluación. Y una vez que ya tenemos esto, los interesados aplican en línea, MICYT es quien recibe y revisa las solicitudes, se las pasa a CONICYT. Una vez que ya pasan a CONICYT, hace la evaluación, se la pasa a incentivos, que clasifica y selecciona, y estos se la pasan al CONICYT de regreso para que apruebe o desapruebe. Y una vez que se apruebe, MICYT comunica, MICYT hace el contrato, firman los contratos, CONICYT transfiere los fondos y se hace un seguimiento técnico financiero. Me voy a saltar unas cuantas aquí, nada más. Aquí yo venía la pregunta de si necesitamos una agencia de innovación. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a brincarnos esto para ir un poquito a los ajustes. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros en realidad lo que queremos es quitar todas estas instancias que están aquí para poder ser eficientes. Entonces, lo que nosotros estamos pensando que la ley nos beneficie, por eso es una de las cosas muy importantes de esta ley y por la cual sí estamos de acuerdo en este contexto particular, es que vamos a quitar esas instancias y esto es lo que debería suceder. La Junta Directiva define áreas y porcentajes de financiamiento, tiene este paquete, ¿verdad? Aquí pongo en amarillo
nuestra pequeña diferencia, esta diferencia en lo que está ahí, aunque la habíamos originalmente era un 12% y logramos un 14%, nuestro sentir es que debe ser una cifra nominal que vaya subiendo por inflación. Esa es, digamos, mi inquietud. Lo bueno es que por lo menos los 1.000 millones en programas no están sujetos a la 9635. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo acumular superávits y lo que no gaste en un año lo puedo gastar en el siguiente, algo que no puedo hacer en estos momentos. Por ejemplo, el clodomiro picado necesita 300 millones para hacer una fase en la cual haga 25.000 dosis de la formulación ganadora de las inmunoglobulinas equinas. En estos momentos no podemos aprobar el proyecto porque no tenemos todavía el permiso de Contraloría de que podemos usar el superávit porque ya nos excedimos en el gasto, según regla fiscal. La promotora planifica, informa al MISID, el presupuesto global se envía a Hacienda, la ley es aprobada por Congreso, la promotora no tiene que pedirle permiso a nadie porque quien preside la junta directiva es el ministro. Entonces, no tiene que ir al MISID a hacer, ya desaparece por sí misma la Secretaría Técnica y la Comisión de Incentivos. Entonces, la promotora publica convocatorias y fechas, los interesados llenan las solicitudes, la promotora evalúa, ya sea con evaluadores internos o externos, comunica los resultados, hace los contratos, firma los contratos, transfiere los fondos y hace el seguimiento. Una cosa importante es que esto nos va a permitir además hacer evaluación del impacto de cada uno de los programas que se hagan, que es algo que no hemos podido hacer. La junta directiva conoce los resultados de manera trimestral. No tiene por qué estar aprobando o desaprobando un proyecto particular. Nuestro dolor de cabeza es este. 14% del MISID no es suficiente. En realidad, nosotros solicitamos al CONICYT, a la comisión que le diera un presupuesto de operación a la promotora de 1.500 millones de colones. Y en esta segunda consulta que nos hicieron, sabiendo que obviamente la situación del país pues, no está en lo mejor, propusimos un cambio de que fuera en 1.300 millones el año 1 y fuera subiendo 100 millones año 2 y año 3 para llegar justamente a 1.500 millones y que ya de ahí suba por inflación. Pero esta solicitud tampoco fue aceptada por la comisión. La otra desaveniencia que tenemos, y yo creo que aquí en esto coincidimos absolutamente todos, nuestra impresión cuando nos dio la primera distribución de junta directiva eran demasiados ministros, no nos parecía como apropiado que hubiesen 3 cámaras. Me parece que con una cámara es suficiente, me parece una junta directiva un poco grande, pero al fin y al cabo, si la junta directiva lo que va a hacer es estrategia, que es lo que se supone que debe hacer, no importa en realidad que sea de 9 personas. Nosotros cuando analizamos esto empezamos a tratar de ver representaciones. De hecho, nosotros hubiéramos preferido una sola cámara y entre estas 2 cámaras la UCAEP es la que representa a todas las cámaras, pero políticamente eso no es posible porque hay desavenencias entre estas 2 cámaras, ya ustedes las han visto, así que no se pudo hacer. Sugerimos al INA porque el INA tiene que ver con educación técnica próximamente, si es que pasa si es que va a ser una realidad este proyecto de educación técnica. Sugeríamos un representante del SENAT porque particularmente el SENAT es un laboratorio de alta tecnología en el país y que nos parece que debería de tener representación en esa junta directiva. El texto sustitutivo que tenemos en estos momentos no incorporó nuestras observaciones, aunque sí por lo menos incorporó la del Instituto Nacional del Aprendizaje. Nosotros habíamos sugerido que no se llamara promotora porque no tiene un impuesto específico del cual pueda nutrirse este presupuesto. Entonces, en realidad, esto es básicamente el CONICYT y así se lo hicimos saber a la señora diputada, en que en realidad la propuesta de ley no hace muchas modificaciones. Hubiéramos querido modificaciones más de fondo.
pero al no serlo, le sugeríamos que hiciera la creación de una agencia de innovación que se llamara CONICYT más I, esta I de innovación, y que de esta forma respetaba a la institución y los logros que ésta había hecho y no se confunde con la gestión de una nueva institución y un nuevo presupuesto. Esto es más o menos lo que habíamos acordado. Yo voy a quedar hasta aquí porque no quisiera prolongarme más. Tengo algunas otras informaciones, pero básicamente esto es lo que tengo para ustedes en este momento. Muchas gracias a la doctora Giselle Tamayo, presidenta del CONICYT, de la Junta Directiva del CONICYT. Y ahora vamos a tener el criterio del doctor Walter Fernández. Él es, como dijimos, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y además presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Buenas tardes, don Walter. Sí, muchas gracias. Buenas tardes y agradezco a la Alianza por una vida digna el que me haya invitado. Y también a doña Giselle porque realmente hizo una introducción de cosas que yo iba a decir y que ya no necesito en este momento. Todos sabemos la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para el progreso de un país. En este sentido, un proyecto de ley que institucionalice de alguna forma la innovación, pues es mirado con interés, sino con agrado, digámoslo así. Sin embargo, hay algunos aspectos del proyecto que están ahora a los cuales yo quiero referirme, así que puntualmente, porque los otros aspectos ya los mencionó doña Giselle. Conversando con colegas y cuando nosotros íbamos a hacer los criterios de la Academia Nacional de Ciencias sobre este proyecto, lo primero que veíamos era que si uno quiere institucionalizar la innovación, lo más sencillo hubiera sido modificar la ley del CONICYT y la ley 7169, ley para la promoción del desarrollo científico y tecnológico. Bueno, se tomó otro camino por las razones que los proponentes hayan tenido. Yo influyo a alguna, pero es una cuestión de ellos. El proyecto en sí tiene dos virtudes, a mi juicio. Una es que quiere institucionalizar la innovación, como dije. Y el otro, que para mí es grande, es una virtud importante, es que elimina la comisión de incentivos. Y como mostró doña Giselle, eso simplifica enormemente el quehacer de la institución. Hay ciertas limitaciones ahora con el proyecto a las cuales yo me quiero referir. Primero, para cualquiera que lea el proyecto como un todo, va a ver que hay un sesgo muy grande a favor de la innovación y más bien se relega la ciencia y la tecnología. En todo el articulado, si lo leen, pueden ver. Casi que se trata de obviar las palabras ciencia y tecnología en el proyecto. Otro aspecto que es importante en general es que las estrategias para promover los aspectos de ciencia y tecnología son diferentes que para promover la innovación. Aunque hay cierto traslape, son en general diferentes procedimientos, digámoslo así. Entonces, si los recursos financieros de que se dispone van a un fondo común, uno tiene que ver y garantizar que las tres áreas, ciencia, tecnología e innovación, sean beneficiadas. Y esto se puede hacer con una junta directiva bien estructurada y con miembros bien que representen los diferentes sectores.
nosotros partimos del hecho de lo que dijo Jerome Friedman, un premio Nobel en física en 1990. La innovación es la clave del futuro, pero la investigación básica es la clave de la futura innovación. El otro punto general que uno puede ver también en el proyecto, que a nosotros nos llama la atención, es el hecho de haberle puesto promotor. En realidad, si no le querían dejar los nombres que tiene actualmente CONICYT, como casi en todo lado, que se utiliza ciencia, tecnología e innovación, y que hubiera quedado Consejo Nacional o Consejo Costarricense de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo menos sí cambiar el nombre a agencia. Y he de decirles que en el proyecto de ley que a mí me llegó, dice promotora costarricense de innovación. Está primero innovación y después dice investigación, no como aparece en la invitación de este conversatorio o foro. Esto conceptualmente también está equivocado. Debería ser investigación e innovación. La única explicación por la cual está innovación de primero es por el énfasis, sobre todo grande, que se le quiere dar a esa palabra en el contexto del proyecto. El otro punto que también quiero mencionar es el asunto del presupuesto. Ya lo explicó doña Giselle totalmente, pero yo quería resaltar aquí que ese 14% del MISID es básicamente con lo que se cuenta actualmente. Yo no sé si estoy equivocado, si no, doña Giselle después lo aclara. Pero es básicamente lo que está actualmente. Entonces, no, uno quiere tener, si se quiere promover realmente la innovación y estas otras cosas, ver de a dónde se obtienen algunas fuentes de financiamiento. El CONICYT había propuesto dos hace varios años, que yo me acuerdo, y que tenían que ver, eso sí, con impuestos que sé que en este momento no son viables, digámoslo así. Pero a un futuro uno debería contemplarlos. Entonces el presupuesto yo veo que es una limitación en ese sentido. El otro punto, sobre todo al que quería referirme, en realidad, es el de la organización y sobre todo la integración de la Junta Directiva. Hay 9 miembros ahí, pero hay un sesgo grande hacia la parte empresarial, a mi juicio. En el primer texto que nos enviaron aparecía la Academia Nacional de Ciencias. Y yo vi, cuando nos mandaron el segundo, más o menos lo que habían opinado las diferentes instituciones. Y también después vi un texto que envió el doctor José María Gutiérrez, que nos va a hablar ahora después, y el criterio de la Universidad de Costa Rica. El de la Universidad de Costa Rica es muy interesante porque es largo y aunque ellos no sugieren no aprobar el proyecto, sí dan un montón de sugerencias como para mejorarlo, por si se aprobara. Y en la estructura que está ahí, ellos sugieren más o menos un balance, unas 3 personas por sector. El gobierno que tenga unos 3 representantes, las empresas o esa parte, unos 3, y la academia o el sector científico-tecnológico, otros 3, al menos. La Academia Nacional de Ciencias sugirió que se incluyera a CONARE, pero en lugar de agregar a CONARE, más bien quitaron a la academia y pusieron a CONARE. Esto no nos parece, y voy a decir por qué. Más o menos aquí sí me van a permitir tal vez leer lo que pusimos en el criterio nuestro. Nosotros pusimos que en la integración de la Junta Directiva hay muy poca representación de la comunidad científico-tecnológica
con un gran sesgo hacia el sector empresarial. Debe haber un balance entre la parte científico-tecnológica y la innovación para lograr las metas de una institución que se supone transforma el CONICYT. Por eso, es sorprendente que se haya eliminado el representante de la Academia Nacional de Ciencias en la junta directiva, el cual estaba incluido en la primera versión, pues es una institución de gran prestigio y relevancia en el ámbito científico-tecnológico, que tiene entre sus objetivos asesorar a los poderes del Estado costarricense en ciencia y tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Eso es lo que dice la ley de creación de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, parecía que que era un criterio totalmente neutral y posiblemente el más objetivo de todos los que estaban ahí, fuera suprimido. Entonces, ese punto yo lo quería señalar, y no es tanto por ser en este momento presidente de la Academia de Ciencias, sino más bien como por ser profesor o un académico, el que me llama la atención profundamente esa estructura que está en la Junta Directiva. Y si algún diputado o una señora diputada nos está escuchando, yo diría que pongan mucha atención a este punto, sobre todo en la integración de la Junta Directiva. El otro punto que quería mencionar es que la ley 7169, la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, crea el registro científico y tecnológico y lo asigna al CONICYT en este momento. En este proyecto de ley se le quiere pasar al MICIT. Y en ese caso estamos en desacuerdo porque nosotros creemos que estas instancias precisamente, y fue la razón por la cual se le dio al CONICYT, es que se trabaja mucho mejor en los órganos técnicos y no políticos. Si un órgano político quiere tener acceso a esa información, pues perfectamente la puede tener. Pero la secuencia o el historial que se le da lo maneja mucho mejor un ente técnico. Finalmente, tal vez porque no quisiera entrar en los detalles de eso de los presupuestos y los mecanismos para el presupuesto, tal vez después si hay tiempo. Me refiero a eso y tal vez a algunos esfuerzos que se han hecho en innovación en el pasado. Pero hay un punto también que es el artículo 24 ahí. Y ese artículo 24 es lo interesante, se ve que no lo leyeron, porque ahí es donde aparecen las palabras ciencia y tecnología. Y dice así, reforma de la ley 7169. El artículo 64 de la ley 7169 diría, le cambian la redacción, con el objeto de difundir y participar a la población costarricense de los avances científicos y tecnológicos, así como para estimular la vocación y el sentido investigativo en niños, jóvenes y adultos, se crea el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología. No dice cómo se va a financiar y tampoco si estaban tan interesados, digamos, en la parte de innovación, lo más lógico es que hubieran dicho, se crea el Centro Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entonces, a no ser que se diga, y también lo que llama la atención es que aquí con niños y jóvenes ya hay muchas instituciones que están aportando. Entonces, o bien, o se elimina eso, o se tendría que decir cómo se va a financiar ese centro. Bueno, yo voy a quedar aquí, porque lo que me quedaría es como enfatizar un poco más asuntos de presupuesto y tal vez esfuerzos que se han hecho en el país en cuanto a innovación. Sobre todo porque si creen que innovación se va a ser financiada con una agencia como la que se propone o una institución, no es así. La innovación requiere de otro tipo, además de esto, de la promotora o de la agencia,
de otro tipo de incentivos hacia las empresas y hacia la industria en general. Bueno, muchísimas gracias. Voy a quedar aquí. Muchas gracias al doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, por su criterio. Vamos ahora a escuchar la opinión del doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, José María. Muchas gracias, buenas tardes, Héctor. Muchas gracias a la Alianza por una vida digna, por esta oportunidad, y un saludo muy cordial a mis colegas, don Walter y doña Giselle, compartiendo este espacio, y a todas las personas que nos están escuchando y observando. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo, verdad? Correcto, correcto. Bueno, yo voy a tratar de enfocar mi presentación del análisis de este proyecto desde una perspectiva general con respecto al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, y analizar en qué medida este proyecto aporta al desarrollo de todo ese sistema, o más bien genera complicaciones o algunas limitaciones. Me voy a referir primero a lo que yo considero que es el diagnóstico más acertado de la ciencia, la tecnología y la innovación, que fue el diagnóstico presentado por el Programa del Estado de la Nación en el año 2014, llamado Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En resumidas cuentas, las conclusiones principales que ese informe saca, que no son conclusiones muy halagüeñas, en primer lugar, es que se invierte muy poco en investigación y desarrollo. Para el año 2012 era el 0.57% del PIB. Ahora doña Giselle nos mostró que estamos por abajo de eso, que inclusive es por abajo del promedio latinoamericano. El diagnóstico mostró que el sector privado invierte de manera muy limitada en investigación y desarrollo, que tenemos un contingente humano en ciencia y tecnología escaso, con poca redundancia, con brechas de género y con mucha endogamia académica, que tenemos una producción académica modesta, con una tendencia a la disminución en citaciones por los artículos publicados, que hay una excesiva priorización hacia la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, y muy importante, que hay una desconexión notable entre la generación de conocimiento y los sectores de la sociedad que requieren el conocimiento. De manera que es una radiografía, digamos, poco halagüeña, que detecta deficiencias muy importantes. Es decir, que Costa Rica, pese al esfuerzo de muchos sectores a lo largo de décadas, no ha logrado que la ciencia, la tecnología y la innovación sean realmente motores incorporados a los procesos del desarrollo nacional. Yo quisiera presentarles en este diagrama una visión sistémica integral de lo que es un sistema de ciencia, tecnología e innovación en una situación ideal, es decir, cómo funcionan estos sistemas en los países donde realmente la ciencia y la tecnología se ha endogenizado como parte de los procesos de desarrollo. Vemos que es un sistema complejo con muchos componentes, y esto es importante tenerlo claro porque el desarrollo de un sistema de este tipo tiene que contemplar los diferentes componentes de una manera equilibrada. Tenemos por aquí un componente fundamental, que es el de las ciencias básicas y las ciencias sociales, que fundamentalmente existe en las universidades públicas, que es donde se generan las ideas nuevas, donde se genera el pensamiento científico original que alimenta todas las otras esferas. Luego tenemos un segundo subsistema aquí, que es lo que podríamos llamar investigación aplicada, desarrollo tecnológico, algunos lo llaman investigación de traslación. Esto lo desarrollan las universidades públicas, el gobierno, las empresas, alianzas público-privadas, etc. Y luego tenemos un subsistema que sería el resto de la sociedad, que son los sectores económicos, sociales, de muy diverso tipo, que utilizan el conocimiento en el mejoramiento de sus productos, de sus servicios, y que redunda en el progreso y el bienestar y la prosperidad del país. Entonces vemos que entre estos tres subsistemas hay muchas vías dobles de comunicación, muchos vasos comunicantes en doble sentido, ¿verdad? De manera que unos alimentan y se alimentan de otros. Y es muy importante, y quiero destacarlo, el equilibrio entre estas tres subsectores o subesferas de todo este ecosistema. Además, estas esferas están en un contexto nacional,
a donde tenemos políticas específicas, regulaciones, legislación, instituciones, financiamiento, propiedad intelectual, aspectos de la cultura, etcétera, que generan un contexto en el cual se mueven estos diferentes dinámicas y subcomponentes del sistema. Y luego todo el sistema nacional está inserto en un contexto internacional con el cual el país se relaciona mediante proyectos de cooperación, programas conjuntos, comercio, intercambios culturales, etc. Entonces yo creo que es muy importante a la hora de analizar un proyecto de ley como el que nos tiene hoy aquí comentándolo, no perder de vista la importancia de esta integralidad y de este sentido holístico de todo el subsistema. Entonces, el gran defecto que yo percibo en este proyecto de ley de creación de la promotora costarricense de la investigación y la innovación es que prioriza, y ya lo mencionó el doctor Fernández, prioriza muy fuertemente en este componente, es decir, en la innovación aplicada al desarrollo económico empresarial. A lo largo de todo el texto de este proyecto, este aspecto particular, que vean que solo una de las flechas de todo este complejo subsistema o sistema, este punto en particular es en el cual el proyecto hace un énfasis, yo creo, desmedido, desproporcionado y que distorsiona, en mi opinión, el equilibrio y el carácter integral de este sistema. Pero no solo eso, sino que a la hora de plantear la innovación aplicada al bienestar del país, lo centra muchísimo en la innovación aplicada al apoyo del componente empresarial, es decir, del componente productivo a nivel de las empresas. Y deja de ver otros elementos que constituyen el contexto de la sociedad costarricense y que también requieren beneficiarse de los conocimientos científicos y tecnológicos. Es decir, de alguna manera sinonimiza, digamos, el desarrollo con el desarrollo económico a nivel empresarial. Yo pienso que la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, la generación de conocimiento y la innovación, afecta, por supuesto, o incide sobre este sector de las empresas públicas y privadas. ¿Verdad? Eso es muy importante, porque dinamiza el entorno económico y eso lleva pues prosperidad al país de muy diversas maneras. Pero yo creo que hay que ver el entorno de la sociedad a donde el conocimiento de ciencia y tecnología puede influir para generar prosperidad y equidad de una manera mucho más amplia, porque incluye, por ejemplo, todos los componentes de la economía social solidaria, los sectores comunitarios que requieren conocimiento en su quehacer cotidiano para resolver las dificultades que tienen, los grupos diversos organizados de la sociedad que también demandan ese conocimiento, las instituciones públicas. Estamos en un momento a donde en esta crisis sanitaria, social y económica hemos visto la importancia de las instituciones públicas, en particular las que sostienen el Estado Social de Derecho, y la importancia entonces de que la ciencia, la tecnología y la innovación fortalezcan estas instituciones, sectores culturales, educativos diversos y sectores de pequeños productores artesanales. Entonces, enfocar con tanto énfasis la innovación y el vínculo con la sociedad únicamente en este elemento de relación con el mundo empresarial, creo que desdibuja la complejidad que tiene la sociedad y desdibuja y disminuye las posibilidades que de la ciencia y la tecnología contribuyan con el conocimiento a un bienestar mucho más amplio que se acompañe no solo del desarrollo económico, sino también del desarrollo social y de la equidad. Y voy a referirme a dos textos particulares de este proyecto de ley para apoyar lo que he estado argumentando. Cuando vemos las funciones que se asignan a esta promotora, vemos, y lo marco ahí en amarillo, que ponen primero la innovación. Pero entiéndase que innovación en este texto de este proyecto se entiende como innovación para el sector productivo empresarial. Segundo, los emprendimientos innovadores y de base tecnológica. Tercero, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Cuarto, la transferencia tecnológica. Y quinto, el capital humano. Es decir, de estos 5 elementos, 4 tienen que ver con desarrollo tecnológico, con innovación aplicada a la producción y al sector productivo fundamentalmente empresarial. Solamente el último habla de capital humano, pero yo me temo que de acuerdo al énfasis que tiene este proyecto,
pues la formación de ese capital humano también va a ir muy priorizada a estas áreas de innovación con aplicación al vínculo con el sector empresarial. De manera que aquí hay una asimetría muy fuerte entre lo que es tecnológico de innovación en ese campo y el resto de los ámbitos del conocimiento y la aplicación del conocimiento. Y bueno, ya lo comentaron tanto doña Giselle como don Walter, ¿verdad? La preocupación que ha generado en la comunidad académica esta integración de la junta directiva de esta promotora, donde vemos ahí marco en amarillo la persona jerarca del Ministerio de Economía, un representante de CINDE, él o la presidente de UCAEP, él o la presidente de la Cámara de Industrias, él o la presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y de Agroindustria. Es decir, un énfasis desmedido en el sector empresarial, en un órgano que tiene que llevar la batuta de la dirección del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, junto con el MISID. Y me llama poderosamente la atención que se incluye solamente un representante de las universidades públicas designado por CONARE. Sabemos muy bien, los estudios bibliométricos lo han demostrado, que las universidades públicas son con mucho el principal reservorio de ciencia y tecnología del país, pero con mucho. Es decir, ahí es donde se generan las ideas que pueden alimentar luego el desarrollo tecnológico y la innovación. Y me parece muy desproporcionado que de ese universo académico solamente se incluya un representante de las universidades públicas. Como mencionó el doctor Fernández, se excluyó a la Academia Nacional de Ciencias, y también me llama mucho la atención que se pone casi que en igualdad de condiciones a las universidades públicas y a las universidades privadas, cuando bien sabemos que la investigación en las universidades privadas, con notables excepciones, es muy limitada. Pues aquí yo creo que se aprecia, y ya se ha mencionado, una asimetría, un desequilibrio, un desbalance que no contribuye a alimentar una visión integral, holística de lo que es el fenómeno ciencia, tecnología e innovación. Y esta característica está marcada a lo largo de todo el texto de este proyecto. A mí me parece que este proyecto no mejora, quizá mejora algunos aspectos puntuales, como lo señaló la doctora Tamayo en cuanto a la operación del CONICYT, etcétera, pero grosso modo no mejora y ni contribuye a resolver los grandes problemas que tenemos para realmente consolidar una actividad de ciencia, tecnología e innovación vigorosa y dinámica en nuestro país. Yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad y estos tiempos y esta crisis para generar un amplio proceso de debate, de discusión nacional, incorporando múltiples sectores, para generar una propuesta más integral y holística de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, eludiendo este reduccionismo económico en la concepción de un modelo de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Incluso yo creo que en esta discusión, a donde obviamente tienen que tener una participación protagónica, sectores externos al mundo académico, sectores de la sociedad que demandan conocimiento científico y tecnológico, no debemos circunscribir esos sectores al mundo empresarial, sino que debemos incorporar sectores del universo social y de otros componentes del universo económico costarricense, del universo cultural también costarricense institucional, de manera que podamos tener una visión mucho más amplia de lo que la sociedad necesita de la ciencia y la tecnología, y de cómo la innovación puede ser no solo innovación aplicada al ámbito empresarial, al ámbito económico productivo, sino también innovación aplicada al ámbito social de muchas maneras. Y el otro elemento que yo creo, y se ha comentado aquí por doña Giselle y don Walter, que no viene a solucionar este proyecto de ley, es el tema del financiamiento, ¿verdad? El gran problema, o uno de los grandes problemas de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, es que estamos dedicando un porcentaje bajísimo del PIB a financiar estas actividades. Y esto es una limitación enorme que nos impide despegar como país en este ámbito del desarrollo. Entonces, a mí me parece que como parte de este gran debate nacional que se debe generar esta discusión amplia sobre este tema, se debe considerar posibilidades de financiamiento del sistema ciencia, tecnología e innovación que vaya más allá del presupuesto estatal, que sabemos está muy reducido por la crisis fiscal, pero tenemos que ser como país más creativos en la búsqueda de estas opciones. Y me voy a permitir ya para concluir exponer algunas posibilidades que yo veo.
En primer lugar, yo creo que es importantísimo tener claro en esta discusión lo que representa el presupuesto de las universidades públicas en términos de la ciencia y la tecnología y la innovación en este país. Es decir, el reservorio, el santuario principal de investigación en ciencia y tecnología, con mucho, está en las universidades públicas. De manera que los recortes, las limitaciones, los intentos de reducir el presupuesto de las universidades públicas no solo son un golpe a estas instituciones como tales, son un golpe a la misma ciencia y tecnología de Costa Rica, porque se está golpeando precisamente el foco principal de creación de conocimiento científico y tecnológico. De manera que la defensa del presupuesto universitario, entre muchas otras razones, también se debe deducir que es una defensa a la misma posibilidad del país de desarrollar su ciencia y su tecnología. En segundo lugar, yo quisiera sugerir, y esto ya algunas otras personas, incluso opiniones sobre este proyecto lo han expresado, la importancia de considerar a las instituciones autónomas como también promotoras de investigación y desarrollo y como financiadoras de investigación y desarrollo, podrían dedicar un porcentaje de su presupuesto para investigación y desarrollo en áreas de su interés y su competencia. Estoy pensando en la Caja de Seguro Social, en el ICE, en Recope, en acueductos y alcantarillados y en otras instituciones. Ahí yo creo que hay una fuente posible de financiamiento, requeriría por supuesto reformas legales, etc. Y el tercer punto, que es un tema absolutamente tabú para el sector político costarricense y para algunos sectores económicos del país, es considerar seriamente como país imponer un tributo a las empresas de las zonas francas, ¿verdad? Este es un tema que algunos sectores en esta época de crisis lo han sacado a colación, pero donde hay una resistencia enorme de parte de los sectores políticos del país por considerar esta posibilidad. Las empresas de zonas francas reciben enormes beneficios en Costa Rica. Entre otros beneficios, reciben un contingente de profesionales altamente calificados, formados en las universidades públicas y en el sistema de educación pública costarricense. Y yo creo que las empresas de zonas francas han quedado debiendo en cuanto a sus encadenamientos con el sector productivo nacional y han quedado debiendo en cuanto a sus encadenamientos con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo creo que es tiempo como país de plantearnos seriamente este tema de la tributación de parte de las empresas de zonas francas y un componente de la actividad costarricense que podría beneficiarse de una eventual tributación es precisamente el componente de ciencia y tecnología, que además es un componente que contribuye con el recurso humano calificado para este universo empresarial de las zonas francas. De manera que para concluir mi intervención, yo pienso que pese a las buenas intenciones de quienes han elaborado este proyecto, es un proyecto que en primer lugar introduce un sesgo muy claro que desdibuja la integralidad del sistema ciencia, tecnología e innovación. Creo que lo desdibuja más de lo que está ya desdibujado en este momento en nuestro país y esto yo lo considero un problema, lo considero un riesgo porque introduce una visión equivocada de lo que es este sistema. Y por otro lado, no toca el tema central del financiamiento, deja prácticamente las mismas fuentes de financiamiento, de manera que el sistema seguiría siendo un sistema exiguo con muy pocas posibilidades de crecer. Yo creo que lo que está a la orden del día como país es plantearnos cómo podemos seriamente desarrollar una esfera de ciencia, de tecnología e innovación realmente dinámica, con buen financiamiento, con vínculo muy amplio hacia diferentes sectores de la sociedad y con un fomento del capital humano que tenemos en este país tan importante. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias al doctor José María Gutiérrez por su exposición. Voy a dar lectura a algunos comentarios y preguntas. Hay un par de preguntas que las personas han puesto en la transmisión del Facebook Live de Surcos, para que ustedes tengan la posibilidad tal vez en una segunda vuelta de comentar o referirse o hacer otros comentarios que a ustedes les parezca que son pertinentes. Hay varios saludos, ¿verdad? Personas que saludan y agradecen la transmisión, como por ejemplo Carlos Redondo Gómez, que dice saludos y muchas gracias por la transmisión. Pablo Bolaños Villegas dice, la ciencia no se hace sin plata, pero sí con mucho café. Con 0,4% del Producto Interno Bruto no vamos a llegar lejos. Dasol pregunta a los ponentes, ¿cómo se puede impulsar la investigación intertransdisciplinaria con pensamiento crítico integrando las ciencias sociales, las naturales y las artes con fondos públicos de CONICYT para formación de posgrados y puestos de investigadores en universidades públicas?
Esteban Meneses dice, en resumen, invertimos poco en ciencia y tecnología y todavía ejecutamos menos. Marino Proti señala, CONICYT separa o trabaja con un porcentaje fijo del presupuesto independiente para ciencia y para tecnología. ¿Se da el mismo financiamiento a la ciencia que a la tecnología? Pregunta don Marino Proti. ¿Cómo lo separan y priorizan? Gracias. Charles Sánchez dice, con respecto a la evaluación de impacto, ¿ya tienen el modelo que se aplicaría o deben comenzar por plantearlo? Manu Mora pregunta que si fue invitada a este foro a la señora diputada Silvia Hernández. Alejandra Araya le responde, ojalá esté siguiendo el foro. Marino Proti vuelve a participar y dice, en la mayoría de los países, la inversión de innovación la hacen las compañías privadas con sus propios equipos de investigación y financiamiento. A mí me parece que esta promotora, la pone entre comillas, pretende tomar fondos públicos para financiar la investigación de empresas privadas para su propio beneficio y lucro. Y también Marino Proti agrega, me parece peligroso que este proyecto diga, abre comillas, la promotora por su parte deberá coordinar actividades y colaborar con cualquier otro ente público, privado, nacional e internacional, empresas nacionales y multinacionales, cuyos esfuerzos aunados tiendan a la consecución de sus fines, cierra comillas. Pregunta don Marino Proti, ¿la estará obligando a que coordine la investigación que hacemos en las universidades públicas? Alejandra Araya señala, en los países desarrollados, los incentivos fiscales para la empresa privada que invierten en investigación y desarrollo es un medio para aumentar la inversión en investigación y desarrollo nacional. El beneficio de exoneraciones que tienen las empresas de zona franca debería compensarse con incentivos fiscales a la empresa privada local. Es una lástima que los incentivos fiscales definidos en la ley 7169 se derogaran. Y Mauricio Villegas dice, el texto sustitutivo modifica el 66% de la ley 7169 para, comillas, arreglarla. Pregunta, ¿sería mejor derogarla y hacer los cambios de la nueva ley? Vamos a leer 4 comentarios más para dar paso a la respuesta de ustedes. Dice Alejandra Araya, si una de las preocupaciones del legislativo es la burocracia estatal en el marco de empleo público, cabe decir que el MISIT tiene 155 plazas con costo anual de 4.000 millones de colones, y el CONICYT 48 plazas, cantidad congelada desde el año 1995, con costo anual de 1.150 millones. ¿No será el MISIT el que requiere transformación? Ryan Samberg dice, ¿cómo se le puede comunicar efectivamente a un pueblo resentido con el Estado que hay que invertir dinero en investigación básica que no tiene un beneficio inmediato? Vamos a dejar hasta aquí la lectura de comentarios, que los que han llegado hasta el momento, y les ofrecemos entonces la posibilidad de una nueva participación para que puedan comentar, ya sea lo que han dicho las personas en el Facebook Live de Surcos, como también otros elementos que ustedes quieran agregar, ya sea que les quedó pendiente de comentar o bien que quieran comentar algo de las otras personas que han participado. Si gusta, doña Giselle, la oportunidad suya para poder comentar. Adelante, doctora Tamayo. Muchas gracias, don Héctor. Aprovecho la oportunidad para decir algo que omití indicar al principio. Muchas gracias a la Alianza por una Vida Digna por invitarnos a este foro y darnos una oportunidad de poder discutir esta temática tan importante, que es una temática relativa. Yo comentaba con don Chema que una de las cosas que uno debería estar impulsando es más inversión en el sistema de ciencia y tecnología. En realidad, si es una promotora, una agencia, si es el CONICYT o no lo es algo que para mí no es tan importante y relevante en este momento como que realmente se le dé el peso a la ciencia y tecnología que debería de tener en un país que apuesta a la innovación, porque si no se puede apostar a la innovación si realmente no se le da el peso que debe tener la ciencia y la tecnología. En eso concuerdo 100% con lo que han dicho don Walter y don José María, en el sentido de que, y esto es algo que conversaba con el viceministro del MISIT, no puede haber innovación si no hay ciencia básica. O sea, de algo se tiene que estar nutriendo
Y esto nosotros lo vemos como dos pirámides invertidas, en el sentido de que la base de la ciencia básica tiene que ser muy sólidamente construida para que venga una base un poquito más delgadita, que es en inversión. Esto es una base de inversión pública, para que venga una base de investigación aplicada y un pirucho del triángulo que sea para lo que es emprendedurismo. Y esto además se acopla con una pirámide al revés, ahora con la punta hacia abajo, en lo que es la facilidad que tiene el Estado para buscar recursos externos. Y cualquier institución, es muy difícil justificar la investigación básica. Es muy difícil conseguir recursos en cualquier acuerdo bilateral para hacer investigación básica. Investigación aplicada y lo que es innovación es usualmente lo que financian estos países. Entonces, es mucho más fácil dedicar un presupuesto en forma de pirámide hacia la parte de innovación, en la parte de arriba con menos presupuesto, porque esto se acopla muy fácilmente con ayudas, qué sé yo, de Corea, de China, de Estados Unidos, y eso es una realidad. Mientras que para poder financiar investigación básica se requiere en realidad, además de voluntad política, el presupuesto del Estado. Una de las cosas que quería rescatar aquí sobre la proporción de lo que se invierte en el CONICYT para ciencia y tecnología, dándole la respuesta a don Marino Proti, en realidad eso depende de la capacidad de visión de las diferentes ventanas con las que se abren, pero puedo indicar que más del 80% del financiamiento se va a ciencia básica o ciencia aplicada. El restante 20% se va más a tecnologías. De hecho, en este año que llevamos no ha habido una sola ventana para ProPyme. Nada más para comentar algo. El año pasado creo que tampoco, nada más se abrió una al principio. Entonces, en realidad, yo creo que el reto de la promotora va a ser poder colocar recursos en el área privada. Yo, a diferencia de don José María, yo no le temo a la alianza público-privada. Realmente estuve muchos años en una organización que era privada y que tenía que estar lidiando mucho con este tipo de interacciones. El hecho de que la junta directiva sí tenga una representatividad muy grande en la parte estatal y en la parte privada, no académica, eso hace pensar a los académicos que va a haber un peso menos importante hacia la ciencia. Eso lo destacamos desde el principio, lo hicimos ver así a la señora diputada, quien me parece que para poder aprobar este tipo de cosas realmente se han hecho alianzas en las cuales ha habido personas que han exigido una silla en esa junta directiva. En cuanto a la evaluación del impacto, ¿cómo lo vamos a medir? Esto es algo en lo que nos estamos entrenando, porque definitivamente CONICYT no ha medido impactos. Entonces, hemos enviado personal a capacitarse a Uruguay, a la Agencia de Innovación Uruguaya, que es una que quisiéramos replicar en sus políticas, en sus visiones y ojalá en su financiamiento, para ver cómo es que realmente se puede evaluar el impacto. En estos momentos, el fondo de incentivos está siendo evaluado justamente por estas dos personas junto con el MISID para ver cuál ha sido el impacto de ese programa. Yo voy a quedar aquí para que mis compañeros puedan retomar algo más. Muchas gracias, doctora Tamayo. Doctor Walter Fernández, sus comentarios, por favor. Tiene el micrófono apagado, don Walter. Ya, ahora sí. Correcto. Yo tomé nota de 3 de todo ese montón. Perdonen que si se me olvidaron ahí varios de las cuestiones. Uno es que alguien preguntó sobre proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. En realidad, en el país y en el mismo CONICYT se ha enfatizado un poco este tipo de cosas y en las universidades. En realidad, se ha tratado de incentivar un poco el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, como sea. Y esta es una tendencia también a nivel internacional.
yo estuve presidiendo un instituto que es Instituto para la Investigación del Cambio Global, tiene la sede en Brasil, y era el presidente del Consejo Científico. Ahí teníamos que ver proyectos, eran muy grandes, de $800,000, 700,000. Pero ahí se pedía que los proyectos tuvieran una componente que se llamaba como componente humana o social. También tenían que incluir ciencias sociales. Por ejemplo, si había un estudio tal vez del nivel del mar y cómo iba a aumentar con esto del cambio climático, entonces también tenía que haber alguna parte social que decía con qué pasaba con las poblaciones que estaban ahí, que ya iban a estar bajo agua, digamos, bajo el nivel del mar. Ese tipo de proyectos, hay varias instituciones que los incentivan y aquí en Costa Rica al menos hay una tendencia en ese sentido. El otro punto que apunté fue en relación a los incentivos fiscales, como para empresas o cosas así. Un ejercicio muy valioso que organizó el MISIT hace varios años. Está la doctora Eugenia Flores de ministra. Y fue la realización de un atlas de innovación. Ahí participaron varias gente y nos reunimos en la Cámara de Industrias. Yo digo uno porque yo también fui parte de ese grupo, que éramos como 7, y habían de todo lado, pero de las empresas, de la academia, esta cuestión. Y en ese atlas se logró hablar prácticamente de todo. Tiene varios capítulos y uno es financiamiento y otro es articulación y otro es educación, todo relacionado con innovación. Y una de las cosas que veíamos precisamente en cuanto a si uno quiere promover la innovación, es que sí, uno tiene que poner algunos incentivos a las empresas para que hagan investigación científica y tecnológica, tal vez bajándoles de toda esa inversión que ellos hacen ahí, un poco los tributos que tienen que pagar. En ese momento era viable, yo no sé ahora cómo está el país, es tal vez difícil, pero a un futuro, si vamos a estar mejor, obviamente, hay otro tipo de incentivos. Por eso decía que no basta crear una institución o institucionalizar la innovación en eso, pensar que eso va a ser la fuente de financiamiento. Tiene que haber otros tipos de incentivos fiscales. Y el otro era que alguien decía el fomentar, no olvidarse de la ciencia básica o algo así. ¿No? En realidad es sumamente importante, por eso es que yo prefiero hablar como ciencia y tecnología en carácter general, porque a veces uno trata de decir, bueno, ciencia aplicada o ciencia básica. Lo que ayer fue ciencia básica, hoy tal vez es ciencia aplicada o alta tecnología. Si hablamos hoy, estamos hablando de computadores cuánticos, es porque alguien alguna vez investigó mecánica cuántica. Entonces, es difícil y el tiempo entre uno y otro es. Entonces, la diferencia a veces entre ciencia básica y ciencia aplicada más bien es tal vez en la intención que tuvo el investigador a la hora de hacer esa investigación. Y sobre todo, si uno ve ciencia aplicada y alta tecnología, la frontera todavía es más difusa. Entonces, en ese sentido, uno debería hablar como en términos más generales y visualizar los proyectos, evaluarlos en su contenido de calidad y ver a ver si se les puede dar financiamiento. Esos son los 3 puntos que se me quedaron en la cabeza. Me perdonan las otras preguntas ahí que eran demasiadas. Muchas gracias, doctor Fernández, por su ampliación de los conceptos. Le damos la palabra entonces al doctor José María Gutiérrez para que también haga los comentarios que considere pertinentes. Adelante, don José María. Gracias. Sí, yo quería referirme a este punto de la investigación interdisciplinaria o mejor llamada hoy día transdisciplinaria, ¿verdad? Que es un punto fundamental. Yo creo que en diversas partes del mundo donde la ciencia y la tecnología ocupan un papel más prominente en la vida de las sociedades, se está enfocando hacia proyectos muy grandes, proyectos de temas complejos que requieren de la participación de protagonistas muy diversos en el mundo académico y en el mundo social y económico. Temas, por ejemplo, bueno, el cambio climático,
migraciones, salud pública, educación pública, en fin, temas que por su magnitud y su complejidad convocan a personas de muy diferentes disciplinas, de muy diferentes perspectivas, para trabajar en conjunto en equipos transdisciplinarios, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la sociedad, con procesos dialógicos muy variados. Bueno, a mí me parece que este proyecto, yo no veo en el texto de este proyecto un estímulo a esa línea. Yo no veo que ese proyecto vaya a conducir por este camino. Yo más bien veo una visión más reduccionista de poner un énfasis desmedido en ese punto de encuentro entre el conocimiento tecnológico y el desarrollo económico a nivel empresarial. No es que yo esté en contra de esa relación entre lo público y lo privado en ese punto de relación universidad-empresa, por ejemplo. A mí me parece obviamente muy importante y se ha demostrado en todo el mundo que lo es. El problema que yo veo es el sobredimensionamiento que se le da a ese punto de la innovación relacionada con el universo empresarial y productivo y el dejar de ver todo ese otro conjunto de elementos de la sociedad que requieren de conocimiento. Entonces, a mí me parece que en este país de verdad sería muy importante preguntarnos si de veras queremos que la ciencia y si de veras creemos que la ciencia y la tecnología deben ser un ingrediente importante del desarrollo. Los sectores políticos que han dominado la agenda de este país obviamente no lo han creído así, puesto que no han apostado en términos de presupuesto y de apoyo por esta opción, ¿verdad? Pero la sociedad como un todo sí deberíamos tener el derecho a discutir y preguntarnos si creemos que eso debe ser así. Y en este debate deben participar muy amplios sectores. Si estamos hablando del sector externo al mundo académico, no debe ser solo el sector empresarial. Hay una gran cantidad de sectores sociales, comunitarios e institucionales que deberían participar en un debate de ese tipo, junto con los sectores empresariales y con los sectores académicos. Pero yo creo que la gran pregunta que podríamos sacar, digamos, de la discusión de este proyecto es cómo nosotros como país podemos realmente darle a la ciencia y la tecnología y la innovación el papel que debe tener en nuestra cultura, en nuestro imaginario, en nuestro proyecto de país, ¿verdad? Que hasta el momento no se lo hemos podido dar pese a notables esfuerzos en la comunidad académica y en algunos sectores de la comunidad institucional y política. Entonces yo creo que ese es el gran tema de fondo y yo insisto en lo que planteé al final de mi intervención inicial, que me parece que este proyecto no apunta a los problemas realmente esenciales, digamos, de nuestro sistema de ciencia y tecnología e innovación. Y yo más bien diría que, en cierta forma, desvía un poco la atención que deberíamos tener en temas esenciales hacia una priorización excesiva en ese elemento de la innovación concebida básicamente como innovación de vínculo con el sector empresarial, económico, productivo. De manera que yo sí creo que tenemos como país, como comunidad académica y como comunidad nacional, una tarea pendiente de discutir seriamente si creemos en que la ciencia y la tecnología y la innovación deben ser un motor importante de desarrollo y si lo creemos, cómo podemos lograrlo de una manera realmente consistente y sostenible. Muchas gracias, doctor José María Gutiérrez. Doña Giselle Tamayo ha solicitado que quiere también participar nuevamente. Doña Giselle, adelante. Sí, algo que olvidé comentar y oyendo a José María me acordé de ello. En realidad, aunque siempre ha estado en el discurso la necesidad de apoyar la ciencia y tecnología para la innovación, una de las cosas que uno tiene que aprender a leer políticamente es: valoren ustedes mismos quiénes han sido ministros en ciencia y tecnología en los últimos gobiernos y cuál ha sido su direccionamiento, ¿verdad? Después de doña Clotilde, que vino don Alejandro Cruz, estamos en el lado de las ingenierías. Después vino doña Gisela Cooper, que estaba en el lado de las ingenierías, aunque era alimentaria, pero siempre del lado de las ingenierías. Y después vino don Marcelo Jenkins, de TICS, de nuevo de las ingenierías. Y después viene doña Carolina Vázquez, ingeniería industrial. Después viene don Luis Adrián, creo que es computación, TICS también, ¿verdad? Y ahora viene doña Paola Vega, de nuevo en un área similar. Entonces no hemos tenido en realidad un jerarca en ciencia y tecnología científico.
Y tampoco, salvo en el caso de don Alejandro Cruz, que tuvo a don Keylor Rojas como viceministro, que Keylor tiene una formación muy de ciencia básica, pero también de mucha innovación. Aparte de eso, en las últimas 2 o 3 administraciones yo no he visto una tendencia hacia la parte científica. Entonces, obviamente, los estiras y encoges en cuanto a cuáles programas abrir va a depender mucho de la capacidad de ofrecer productos. A la pregunta creo que alguien había hecho sobre cómo balancear cuánto de presupuesto en ciencia y tecnología. En realidad no es que uno va a decir, vamos a coger los 1.000 millones y dar el 50% para innovación y el 50% para ciencia y tecnología. Lo que va a ser muy importante es poder diseñar cuáles son los productos que uno va a ofertar, los productos. Y sobre esto, cuando vino la misión de OCDE a valorar lo que era el segmento, una de las preguntas justamente que nos hacían continuamente es, ¿cuáles son los productos que ustedes ofrecen? O sea, cuando ustedes ofrecen becas de posgrado, priorizan áreas. Cuando ustedes levantan propuestas para financiar propuestas de investigación, ¿realmente solamente propuestas de investigación tienen como producto o tienen otro tipo de productos? Productos como financiar equipamiento o financiar postdoctorados o financiar, ¿verdad? Entonces no hay una capacidad misma de innovación dentro del sistema. Entonces realmente, por eso decía yo que no creo que sea tan fácil para esta promotora y esta junta directiva crear nuevos productos para la empresa. Yo creo que es muy fácil crear productos para la academia, porque los tenemos y los tenemos muy bien dibujados. Entonces, esto también va a ser todo un reto de innovación, propiamente hablando, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Tamayo. No sé si don Walter o don José María quieren agregar algo y si no, pues nos despedimos. No, muchas gracias, Héctor. Nada más agradecer de mi parte la invitación de la Alianza por una Vida Digna, y me ha dado un gran gusto compartir con don Walter y doña Giselle este intercambio de visiones y de opiniones, y bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Muy bien, muchas gracias de parte de la Alianza por una Vida Digna a las 3 personas que nos han venido a poner un tema sobre la mesa, que es un tema clave para el país. Es decir, si queremos realmente alcanzar el desarrollo y si queremos que sea un desarrollo que atienda las prioridades del país, a las posibilidades que tenemos para crecer realmente, es un tema que tenemos que involucrarnos toda la ciudadanía. Es decir, es un tema no solamente para especialistas, es un tema para todas las personas, y desde ese punto de vista, la Alianza por una Vida Digna tiene el compromiso de poner sobre el tapete temas de debate que nos convocan precisamente como ciudadanía, y que no sea un tema que se quede únicamente en el debate de la Asamblea Legislativa con sectores especialistas, sino que la ciudadanía se pueda involucrar.